Buenos días, mi nombre es Alison Flores, soy alumna de segundo de bachillerato A de Mares y hoy os voy a presentar mi proyecto de investigación, análisis de las conductas pedagógicas del docente al aplicar el programa Active Values, siendo la continuación del proyecto del año pasado del grupo de investigación SAFE de la Universidad de Murcia. Actualmente, la aparición de nuevos modelos pedagógicos en el contexto educativo ha significado un progreso frente a la metodología convencional. Debido a ello, existen varios modelos y métodos para proporcionar autonomía, responsabilidad, motivación en el alumnado, entre otros muchos efectos positivos, con las que desarrollar una mayor productividad en el alumnado. Por ello, este estudio trata sobre dos metodologías totalmente diferentes: el modelo de responsabilidad personal y social y los descansos activos, con los que experimentamos mediante su hibridación. En cuanto al orden de la presentación, podemos ver un índice que muestra los siguientes puntos por los que vamos a pasar. Primero se aclararán los conceptos principales del estudio y también servirá como un pequeño repaso del trabajo del año pasado. Seguiremos con los objetivos establecidos. Hablaré de los materiales y la metodología utilizados en este estudio y, por último, el análisis de resultados, discusión y conclusiones. La innovación innovativa en la última década se ha dirigido hacia la inclusión de metodologías activas de enseñanza que se adapten al currículum escolar y permitan el desarrollo integral y competencias de los alumnos, además una mayor participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí nace el programa Active Values, producto de la combinación del modelo de responsabilidad personal y social y los descansos activos, que puede llegar a ser, que tiene la posibilidad de ser implementado en el contexto educativo gracias a la nueva ley vigente que integra fundamentos de la responsabilidad personal y social y fomenta la actividad física y los hábitos saludables. La preadolescencia y la adolescencia son periodos en la vida en los que suelen desarrollarse problemas de conducta a nivel social, que suelen a la larga causar daños. Tranquila, bebé, agua. Así que... Vale. Debido a estos problemas, se debe prestar una mayor atención a la educación en valores que reciben los jóvenes, no solo en el ámbito familiar, sino también en el educativo. Por ello, diferentes autores sugieren que una educación que proporcione autonomía, responsabilidad en el alumno puede llegar a ser una estrategia adecuada para producir una mayor motivación y otros efectos positivos como en la mejora del rendimiento académico. Dichos problemas se podrían solucionar utilizando metodologías activas como el modelo de responsabilidad personal y social. Según autores como Hellinson, la responsabilidad consta de 5 niveles: el respeto por los derechos y sentimientos de los demás, participación y esfuerzo, autonomía personal, ayuda a los demás y liderazgo, y transferencia del aprendido a otros contextos. En 2011, Hellinson establece una estructura de sesión basada en estos 5 niveles de responsabilidad, que tiene el objetivo de ayudar a los alumnos, a los jóvenes, a acostumbrarse a una rutina preestablecida que a su vez les ayude a cumplir normas y a saber lo que se espera de ellos. Esta estructura de sesión se divide en 4 partes fundamentales. La toma de conciencia. Al principio de la sesión, el docente debe fijar unas expectativas y exponer unos objetivos que los alumnos deben saber que deben cumplir a lo largo de la sesión. Luego está la responsabilidad en acción. El docente debe aplicar ciertas actividades que fomenten la responsabilidad y que sean acordes a los objetivos establecidos al principio de la sesión. El encuentro de grupo. Antes de finalizar la sesión, los alumnos y el docente deben intercambiar opiniones, pensamientos que han surgido a lo largo de la clase. Y por último, evaluación y autoevaluación.
Los alumnos, al concluir la sesión, deben realizar una autoevaluación de sus comportamientos y una coevaluación del comportamiento de sus compañeros y del profesor. Por otro lado, el aumento de casos de enfermedades como la obesidad infantil o el aumento de comportamientos sedentarios en los más jóvenes ha levantado un estado de alerta en los sistemas educativos de diferentes países. Por ello, la Organización Mundial de la Salud en 2016 sugiere en el ámbito familiar, educativo y demás espacios socializadores y educativos el apoyo del asentamiento de una vida sana y de actividad física, para que los niños y niñas crezcan de forma saludable a nivel físico, psicológico, emocional y social. También en 2021 la Organización Mundial de la Salud recomienda a los niños de 5 a 17 años que realicen un mínimo de 60 minutos de actividad física diaria de moderada a vigorosa intensidad y que se realicen actividades que refuercen los músculos y los huesos 3 veces a la semana. Por ello, los centros escolares se convierten en un lugar principal para la actividad física, para fomentar la actividad física en los menores, ya que pasan la mayoría de su tiempo diario en clases y porque su acceso es público y obligatorio. Los centros escolares disponen de varias posibilidades para mantener a los niños físicamente activos, como puede ser los recreos, la actividad física en educación física, en la materia, y el transporte activo hacia el centro. Pero además, los centros educativos sugieren desarrollar actividad física dentro del aula, en clase, con las que cumplir los 60 minutos mínimos de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. De allí nacen los descansos activos, que consta de una pausa en medio de un transcurso normal de la clase de 5 a 15 minutos guiado por el profesor y que se puede hacer en cualquier contexto ya que no requiere de un espacio, material o personal especializado. The main objective was analyze the pedagogical behaviors of the teachers who implemented an innovative methodology based in the incorporation of active breaks to the structure of the teaching personal social responsibility compared to conventional methodology in the classroom. While the specific objectives were evaluate the visibility in the implementing of the program based in the combination of teaching personal social responsibility and the active breaks in the school curriculum, and examine the difference between the teachers who apply active teaching methodology and teachers who apply a conventional methodology. En el estudio participaron 4 docentes tutores, de los cuales 2 ejercieron sobre un grupo experimental y 2 sobre un grupo control. En el grupo experimental, los docentes tuvieron una formación inicial antes de la intervención. También participaron 104 alumnos de sexto de primaria con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, procedientes de 2 colegios de la región de Murcia. Para analizar las estrategias basadas en la responsabilidad y la actividad física, se utilizó el instrumento TAREABE, producto de la combinación del TARE, Tool for Assessing Responsibility Based Education, validada por SCART y colaboradores en 2015, y el instrumento para valorar modelos activos, el IEDA, validada por Jiménez Parra y colaboradores en 2022. Este instrumento constituye un método de observación que usa intervalos de recopilación de datos con el objetivo de analizar las estrategias que utilizan los docentes que implementan el programa Active Values. El año pasado pudimos apreciar la presencia o ausencia de estas estrategias ordenadas en categorías y en periodos de 5 minutos.
Además, se analizaron a los docentes del grupo control para comprobar que no estaban utilizando las estrategias propias del programa Active Values. El programa de intervención duró 16 semanas, en los que los docentes impartían sesiones de clase de 60 a 90 minutos, lo que sumaba al final un total de 20 horas semanales. La diferencia entre el grupo control y el grupo experimental era el modo en el que los docentes daban la clase. En el grupo control, el docente implementaba una metodología convencional, basada en desarrollar aspectos científicos y conceptuales sin dejar la posibilidad de participación al alumnado, lo cual afirma que la metodología utilizada consideraba al alumno un receptor de información y dejaba de lado el pensamiento, el crítico y metacognitivo. Mientras que en el grupo experimental el docente implementaba la metodología Active Values, basada en la incorporación de los descansos activos al modelo de responsabilidad personal y social, que proporcionaba responsabilidad, autonomía, actividad física y con todos ellos un papel activo en el alumno. Además, el modelo de responsabilidad personal y social se tomó desde un enfoque mucho más flexible para que los docentes pudieran adaptarlo tanto a su enseñanza como a las necesidades de sus alumnos. Para asegurar la fidelidad y la viabilidad de la implementación del programa, los docentes del grupo experimental tuvieron una formación inicial sobre el programa Active Values y sus estrategias mediante un curso intensivo de 20 horas. También para alcanzar un alto grado de fidelidad se utilizó el instrumento Tarea B para evaluar las estrategias de los docentes mediante sesiones grabadas anteriormente. El análisis observacional se llevó a cabo con la colaboración de investigadores del mismo grupo de investigación del que yo participé el año pasado. Y por último, el análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa estadístico SPSS. Los resultados del Tarea B se muestran en 3 tablas. La tabla 1 muestra la comparación de las medias de la utilización de las estrategias por parte del grupo control y del grupo experimental, mediante la prueba Woodman-Whitley. En la izquierda podemos ver unas variables que hacen referencia a las estrategias del modelo de responsabilidad personal y social y, a partir del movimiento, las estrategias de los descansos activos. En esta fase no hay diferencias significativas, ya que es la primera semana de intervención y no se ha aplicado todavía el programa Active Values. En la tabla 2 se muestran las diferencias de las medias del grupo control y experimental, pero en la última semana de intervención, en la fase post-test. En esta fase sí se muestran diferencias significativas a favor del grupo experimental mediante asteriscos en cada uno de los resultados. Menos en la variable modelo de respeto, de oportunidades de éxito y asigna tareas, que pueden llegar a ser debido a los altos valores iniciales. Podemos ver en los resultados que hay una progresión de las estrategias, de la utilización de las estrategias del docente del grupo experimental respecto al docente del grupo control. Estos datos coinciden con el trabajo de Jiménez Barra y colaboradores en 2022, el cual afirma la progresión de las estrategias utilizadas por el docente del grupo experimental respecto al grupo control en la última semana de intervención, empezando inicialmente igualadas. Y por último, en la tabla 3 se muestran las diferencias intragrupos, desde el inicio, la fase pretest, al final de la intervención, la fase post-test. Es decir, analizamos 2 diferentes momentos en cada uno de los grupos.
En el grupo control no vemos diferencias significativas, excepto fomentar la interacción social, en la que sí que hay mejora. Mientras que en el grupo experimental, hay diferencia significativa en cada una de las variables, menos en asigna tareas. Esto sugiere que ha habido una gran progresión y evolución en el comportamiento de los estudiantes, del docente, al implementar las estrategias que propone el Tarea B. Estos resultados coinciden con el trabajo de Cameron y colaboradores en 2019, que afirma el cambio de comportamientos en los docentes al desarrollar el modelo de responsabilidad personal y social a lo largo de la intervención. Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el estudio, se afirma que el docente que implementa la metodología Active Values ha experimentado cambios en sus conductas pedagógicas respecto al docente del grupo control. También existe una viabilidad en el programa, ya que el docente muestra una gran fidelidad en la implementación de las estrategias propuestas por el Tarea B. Y se afirma la existencia de una gran diferencia entre el docente que implementa una metodología convencional y un docente que implementa una metodología activa de enseñanza. Y tras la conclusión, me gustaría agradecer primero a mi tutora Gloria por su participación en todo, su colaboración a lo largo del proyecto, a Bruno por guiarnos a lo largo de este proyecto también, al grupo SAFE por hacer posible este proyecto y a mi compañera Aya por haberme acompañado en esta experiencia.